Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek. Nos vimos hace una semana más o menos, ministro, y entonces yo le preguntaba cómo estaba, me decía que mal. ¿Cómo está ahora? Pues continúo mal, sigo mal. Ujú. Ay, ministro, desde hace un chingo ya no hay otra forma de estar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Sea con A mí me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en una nueva oportunidad de estar bien pinches envergadotes, de salir a la calle a patear las llantas de los coches, de azotar las puertas de toda la pinche casa, de escupirle en la cara a cualquier pendejo que se le ocurra verte feo. Gracias porque esta semana vaya que tenemos razones para estar bien pinches enojados y bien pinches preocupados y que de repente nos tiemblen las piernas y que de repente sintamos un dolor aquí como que cerca del corazón, pero tú dices, pero no es un infarto, no puede ser, y igual te sigue, duele y dices, ¿será que me está dando un infarto? Y dices, no, solamente fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dices, ok, entonces tiene sentido, ojalá fuera un infarto, no solamente es un ataque de pánico. Gracias. También gracias a todos los que son miembros de este canal. Gracias a todos los niveles simpatizante, los niveles militante que se han unido para disfrutar las transmisiones de Malditas Notas, para ver la versión extendida del análisis político y de los análisis políticos que vienen a continuación, porque ustedes, sí, ustedes los que son parte del contenido exclusivo, ustedes que son miembros de este canal, son los patrocinadores de este espectáculo y de mi vida también, ¿no? O sea, ustedes están pagando lo que sucede en mi vida. Seamos honestos, pero la intención es que entre más seamos, más cosas podamos lograr, y hay que ser honestos, hay que ser transparentes. Estamos funcionando a través del sistema de membresías y soy transparente porque es algo que se nos está solicitando desde el gobierno. Desde la cabeza del gobierno es que hay que ser transparentes, es que digan las cosas, es que ¿qué están escondiendo? ¿No? A menos que seas un diputado, líder de la CATEM, y que tu voto en la propuesta de la supremacía electoral se presente en las pantallas de la Cámara de Diputados y resulta que no estás en la Cámara de Diputados. Y dices, ok. Y cuando le preguntan a Pedro Aces un día después de cómo chingados era posible que su voto estuviera en la Cámara de Diputados y el señor ni siquiera estaba presente. Y me encanta esta entrevista porque Pedro Aces se tarda como 40 minutos fajándose la camisa de los pinches nervios y de no saber cómo contestar. Obviamente contesta como líder sindical, con un poquito de arrogancia, con un poquito de honestidad y con un chingo de estupidez. Porque está así fajándose la camisa. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿De qué? ¿Yo ayer? No vine. ¿Qué? Ayer. ¿El voto? No, yo no vine. ¿Cuándo? ¿Estás diciendo de ayer? Sí, de ayer. Ayer yo no estaba acá. ¿Dónde estaba? Bueno, es que yo tengo que recorrer el país porque soy un líder sindical, entonces tengo que estar, pues, de todas partes, ¿no? Tengo que visitar a los sindicalizados porque, pues, tenemos compromisos, ¿no? Tenemos un compromiso con la gente, con el pueblo, y por eso. Entonces, ¿cómo le hicieron, diputado, para que votara, o sea, saliera su voto en las pantallas? Si usted no estaba aquí, se necesitan sus biométricos, ¿no? Bueno, es que lo que tú estás preguntando es del voto. Bueno, pues mira, pues quién sabe, la verdad, yo no estaba aquí. Yo no estaba aquí y si me lo preguntan, yo no estaba acá. Ahora, si tú te estás preguntando dónde estaba yo, pues yo no estaba aquí. Eso era claro. Entonces, pues yo andaba por el país, ¿no? Visitando a los sindicalizados, y pues lo tendrán que aclarar porque yo no voté, yo no estaba aquí. Así toda la pinche entrevista. Y después, cuando le preguntan al presidente de la Cámara de Diputados, la respuesta es más pendeja aún. No, lo que pasó es que, a ver, fíjate, porque es lo que estábamos pensando y se lo comentaba el otro día, ¿sí o no? Te le estaba diciendo. Fíjate que al parecer lo que sucedió es que tuvimos una intermitencia en el servicio de internet.
Sí, al parecer lo que sucedió es que hubo una intermitencia. Y pues, entonces al parecer la intermitencia se salió del módem, puso los biométricos, suplantó los biométricos de Pedro Aces en su curul, agarró la tableta y votó a favor de la misma propuesta que nosotros habíamos hecho. Entonces, creo que eso aclara toda la situación. Fue una intermitencia que tomó cuerpo humano, se apoderó de los biométricos del diputado Pedro Aces y entonces votó la intermitencia. Al parecer, la intermitencia está a favor de Morena, está con la Cuarta Transformación y pues no hay nada más que investigar porque está con la Cuarta Transformación. Si la intermitencia hubiera votado en contra de la propuesta de la supremacía constitucional, probablemente ya estaría en la cárcel esta intermitencia, pero esa es la explicación. Tengan cuidado en su casa, probablemente una intermitencia se pueda meter a su domicilio, suplantarlo usted y tener relaciones sexuales con su pareja. Pueden dañar su imagen, esta intermitencia de internet, y puede hacer todo lo que usted haría, pero sin que usted esté ahí. Entonces tenga mucho cuidado con estas intermitencias de internet. Miren, esta se la quiero agradecer a Van Pipe porque fue el que nos trajo la exclusiva y que metió en muchos problemas a Pedro Aces. Van Pipe, donde quiera que estés, cabrón, chingos de besos. Te adoro, hijo de... Ay, si supieran cómo amo a este cabrón. Es un pinche cabrón bien inteligentote y muy creativo. Pero ojalá la vida... Ay, ¿qué me puse en el hocico? Ojalá la vida nos pusiera solamente noticias como las de Pedro Aces, porque este tipo de pendejadas tarde o temprano chocan con la pared. Pero desgraciadamente venimos de una semana que me lleva a la chingada. No lo puedo creer. En un solo día, cabrón, en un solo día, en el martes específicamente, pasaron todo tipo de chingaderas que realmente me preocupan y nos deberían preocupar como mexicanos. Lo primero nos afecta a nivel comercial, en una relación bilateral, en una situación de crimen organizado, en una situación de seguridad, que es la victoria de Donald Trump. Porque no solamente gana la presidencia, sino que pues se apodera de los votantes de Estados Unidos y pinta de rojo casi todo Estados Unidos de América, cabrón. Pasó de ser un presidente que ganó los votos colegiados en la elección del 2016, pero en la mayoría de votos se los llevó Hillary Clinton. Después pierde contra Joe Biden en una elección donde los jóvenes votaron a favor de Joe Biden y después de 4 años, güey, todo cambia. O sea, totalmente cambia el panorama y Donald Trump se apodera de la política de los Estados Unidos, controla totalmente al Partido Republicano y desecha al Partido Demócrata, dejándolo en la pinche calle. O sea, todo discurso que tenga el Partido Demócrata en este momento no está conectando con nadie, güey. O bueno, no con nadie, pero está conectando con muy pocas personas. Al parecer, el Partido Republicano, a través de la imagen de Trump, a través del discurso de Trump, a través de la forma de ser de Donald Trump, está conectando más con la mayoría. Algo que creo que podemos entender y vincular con lo que pasó con López Obrador, que supo conectar con la mayoría, güey. Y probablemente esa forma de pensar y tal vez la forma de pensar o de actuar de Donald Trump o de López Obrador en el caso de México, tal vez no sean las actitudes del líder de un país demócrata, de un país de libertades, de un país de igualdad. Pero conectan con la ideología de las mayorías y eso no se debe de descartar, eso no se puede dejar ahí en el vacío sin el estudio. Entonces Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos ya con un discurso de México va a tener que hacer esto porque si no lo hace nosotros los vamos a castigar. O sea, ya hay un discurso
pre-campaña de nuestros problemas provienen de México, nuestros problemas se originaron allá, nuestros problemas están siendo alimentados por el crimen organizado que existe en México. Y eso nos mete en un chingo de problemas, un chingo. Simplemente el vicepresidente electo, pues ya habló de atacar directamente a través de la milicia de los Estados Unidos a laboratorios de cárteles mexicanos, lo cual te mete en un conflicto porque Estados Unidos está atacando la soberanía de México para, sí, en cierto modo, atacar a criminales mexicanos, pero está sobrepasando los límites y está dañando la relación bilateral. Algo que al parecer desde la administración de Joe Biden ya les vale verga, ¿no? O sea, ya se dieron cuenta que si no lo hacen desde allá, no va a pasar nada desde aquí. Entonces, desde la administración de Joe Biden, bajita la mano, se robaron al Mayo Zambada. Imagínate qué puede pasar con una administración que públicamente y hasta presume la intención de atacar a los cárteles de la droga que están en México. ¿En qué situación pone al país, al Estado, al gobierno? Y eso puede generar un conflicto entre los dos países que daña la relación comercial, que daña los intercambios, los acuerdos, las relaciones, el visado, güey. Las visas que existen simplemente para estudiantes, esas se pueden dañar directamente. Las visas que tenemos como simplemente turistas o visitantes también se pueden cancelar. Y ese es solo así, la superficie, güey. Ese solo es la pequeña superficie del pedo que puede suceder. Que hay forma de controlarlo, que hay forma de generar diplomacia para evitarlo, existe, güey. Pero tienes a un gobierno muy empoderado, muy empoderado, que ha pintado la imagen a sus votantes de que desde México se originan todos sus problemas. Oye, ¿por qué el trabajo se ha depreciado? Ah, pues porque vienen los migrantes que llegan desde México y ofrecen su trabajo más barato. Ay, oye, ¿por qué se murió mi hijo por consumo de fentanilo? Ah, porque desde México llegan toneladas de fentanilo todos los días. Entonces, ya hay un discurso anti-México y también es muy racista, pues seamos honestos, es muy racista porque piensan que todos los que hablan español que llegan a Estados Unidos son mexicanos, ¿no? O sea, lo reducen a, habla español, es mexicano. Ya como que le varían, de ser hondureño, de ser venezolano, pero pues prácticamente en un estado muy básico dicen, ese güey es mexicano, porque habla español y es moreno. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos era algo que no consideraban, era algo que no estaba dentro del presupuesto del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque aumenta los problemas. Si desde la campaña Claudia estaba proponiendo el nearshoring, con la reforma al Poder Judicial y con la llegada de Donald Trump, eso ahora sí, démoslo por muerto. Ahora sí pasó a chingar a su madre. Donald Trump desde el inicio va a querer utilizar lo que es la revisión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, como la renegociación. No quiere decir que forzosamente se vaya a cortar este acuerdo, pero la renegociación puede poner una situación de desventaja a México. Y inclusive en una situación de si no quitas esto, si no regulas esto, si no regresas estas cosas, tú y yo no podemos tener un acuerdo. Sobre todo que inversionistas de Estados Unidos que están en México, que están metiendo su dinero en México, van a estar muy preocupados. Y van a estar muy preocupados por la situación actual en la circunstancia judicial. Y si Donald Trump les dice, no te preocupes, yo te doy incentivos fiscales, regrésate para acá, producimos desde aquí, me generas trabajos acá, tal vez no lo mejor pagados, pero me estás generando empleos acá y yo tengo números que entregar, ven, regrésate papito, no estés llorando en mexicano.
Un problema que para los planes que tiene Claudia Sheinbaum con todos sus proyectos que requieren un chingo de dinero, con una deuda que tenemos de 6 billones de pesos, se vuelve muy inoportuno. O sea, el problema de la presencia de Donald Trump en Estados Unidos le mete mucho el pie a todo lo que quieren hacer dentro del gobierno, que es la continuación de la 4T o el segundo piso de la 4T o la reafirmación de la 4T o la confirmación de la 4T, algo así como medio católico. Ese es un problema. Donald Trump es un problema. Porque tenemos a un presidente de Estados Unidos que conocemos, que ya vivimos y que no le importa intimidar, someter, presionar y joder. Es un bully, güey. Es un bully que no sabe perder. Es como López Obrador, pero con más poder. O sea, Donald Trump no va a perder con México. Y menos si enfrente tiene para negociar a una mujer presidenta. Porque si algo pone caliente a Donald Trump es la oportunidad de menospreciar a una mujer. Es la oportunidad de hacer menos a una mujer. De someterla en circunstancias económicas o de las que a ustedes se les ocurra. Entonces, ese es un problema, no solamente para el gobierno de la 4T, sino para todos. Porque una afectación en el acuerdo comercial puede afectar muchísimas familias, a muchísimas personas y muchísimas cuestiones preplanteadas que tenían una visión de 15, 20, 30 años, ¿no? La presencia de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos, sobre todo que no tiene que buscar la reelección, genera una complicación extra. Pero eso ni de cerca, cabrón, como el pedo de lo que sucedió en la discusión del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo de Donald Trump es un pedo. Es una bomba que puede explotar o no puede explotar. Está ahí, es explosivo, es dinamita, nos puede volar la cabeza a todos. Pero, en definitiva, lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es veneno que está corriendo en el agua, güey. Tal vez no nos mate hoy, tal vez no nos mate mañana, pero sin duda nos va a chingar la pinche existencia por un chingo de tiempo. ¿Cómo se los explico? Este martes por fin se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Y seamos honestos, seamos sinceros, este proyecto, más que judicial, más que legal, más que constitucional, era un acuerdo político. Era el ministro, y creíamos que los 8 ministros que renunciaban, extendiéndole la mano a Claudia y diciéndole: acabemos este pedo aquí. Porque todos sabemos dónde inició. Este pedo inició en el momento en el que el Poder Judicial le empezó a poner trabas a los caprichos de Andrés Manuel. Caprichos que hasta el día de hoy no han llegado a ninguna cosa. Ni el aeropuerto, ni el Tren Maya, ni entregarle la seguridad pública al ejército. Nada de esas cosas ha entregado una solución o una viabilidad, ¿ok? Pero como el Poder Judicial, a través de lo que conocemos como la ley, le empezó a poner trabas justificadas porque Andrés Manuel cree que la pinche ley no le aplica a él. Entonces, desde ahí, Andrés Manuel estuvo buscando las razones para purgar al Poder Judicial y poder llenarlo de sus leales, poder llenarlo de personas que pueda doblar, que pueda corromper. Es difícil corromper a jueces a nivel federal. Puedes corromper a un juez en nivel estatal, niveles locales, pero realmente es muy difícil corromper a un juez que está a nivel federal, ¿no? Ministros, jueces,
magistrados. Es muy complicado porque los beneficios que se les otorga para ser imparciales, para ser justos, para dedicarse a su trabajo, son muy buenos. Y como no estaban tan metidos en la política, corromperlos no era tan sencillo. Entonces, Andrés Manuel quería eso, quería purgar al Poder Judicial para poder llenarlo él mismo de sus leales. Entonces, lo que hace el ministro Alcántara Carranca es extender la mano y decirle, ¿sabes qué? Ni tú ni yo. Tú no te chingas a los jueces y magistrados y yo te entrego que sí se elijan a los ministros de la Suprema Corte a través del voto popular y que exista este tribunal disciplinario, ¿ok? Pero no te chingues la carrera judicial, no te chingues a los jueces, porque mira, más allá que debería ser un derecho laboral que no los despidas sin una evaluación, sin una investigación, sin realmente un juicio de cuál ha sido su trabajo, también estás dañando el derecho humano de las personas que están esperando justicia y sentencia por parte de todos esos jueces. A partir de que se salgan todos esos jueces, ya sea en el 2025 o en el 2027, los que tengan un proceso pendiente van a tener que empezar desde cero, cabrón. Y desde cero, el juez que elijan a través del voto popular o apoyado por la maquinaria electoral de cualquier partido, ese juez va a tener que instruirse del caso desde cero, güey, desde nada. Y lo va a tener que hacer con una curva de aprendizaje de cómo se tiene que hacer el proceso para dar sentencia. ¿Ok? Entonces, una persona con nada de expertise que va a llegar a aprender tal cual, va a tener que dar sentencias a casos que están pendientes. Entonces estás dañando el derecho humano de las personas de recibir justicia. El proyecto del ministro Alcántara Carranca iba en ese sentido. Estás dañando el derecho humano de recibir justicia. Después estás dañando la separación de poderes que sí está en la Constitución. Lo que planteaba el proyecto es que la Suprema Corte sí puede revisar una reforma constitucional porque hay una cierta armonía en la Constitución. Es decir, los mismos artículos de la Constitución no se contradicen y respaldan uno al otro. Se hacen reformas para mejorarla, para actualizarla, para darle sentido conforme a la generación. ¿Ok? No quiere decir que sea perfecta la Constitución desde 1917. Pero ¿qué pasa cuando en el artículo primero das garantía de los derechos humanos a todos los ciudadanos y aparte reconoces un acuerdo en respecto a los derechos humanos con otras naciones y en los siguientes artículos te encuentras que hay la prisión preventiva oficiosa o que se daña la separación de poderes o que la Suprema Corte no puede revisar ninguna reforma por más inconstitucional que pueda ser, por más en contra de los derechos humanos que pueda ser? Es más, la Suprema Corte ni siquiera puede revisar una reforma constitucional aunque no se garantice y se demuestre que tuvieron las 2/3 partes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Ya no hay razón por la cual la Suprema Corte pueda revisar si se hizo bien el proceso legislativo. Eso va en contra de los derechos humanos porque un poder está para protegernos del otro y así en cadenita. Ahora lo que está pasando con esta reforma de la supremacía constitucional, es decir, si yo lo cambio en la Constitución, todo lo demás va a chingar a su madre. Si yo te cambio en la Constitución las reglas del juego, tu poder judicial vas a chingar a tu madre. Tu poder ejecutivo vas a chingar a tu madre. Tu ciudadano vas a chingar a tu madre. Todos los acuerdos que tenga con relación a los derechos humanos con otros países o con otras organizaciones, todas juntas
de puntitas pueden ir a chingar a su madre. Si yo lo pongo en la Constitución, no hay nadie que me lo pueda revisar y que me lo pueda eliminar. Y ese es el pedo de la reforma de la supremacía constitucional. Que ya no hay defensa para un daño que proviene desde el legislativo. O sea, dicen, ay, ¿cómo 8 personas pueden frenar lo que se decidió desde las urnas? Güey, ¿cómo 300 personas desde una sola cámara votando a través de la decisión de un señor pueden decidir cuáles son las reglas del juego? Sin consenso, sin plática, sin argumentar. No, güey, en chinga nos surge, queremos regalárselo a López Obrador. Chinga su madre, nos jodemos al Poder Judicial. ¿Por qué, güey? Porque se lo queremos de entregar de regalo de despedida al señor presidente. Entonces, el problema de Donald Trump es muy grave para Claudia Sheinbaum, pero el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca le dio un acuerdo a Claudia Sheinbaum que la zafaba de muchísimos pedos, güey. Muchísimos pedos. Porque solamente en el costo son 13,600 millones de pesos lo que va a costar la reforma al Poder Judicial, es decir, la elección. Perdón, la reforma nos va a costar muchísimo más, pero la elección nos va a costar 13,600 millones solamente para el INE a nivel federal. Los institutos electorales locales están pidiendo por el momento otros 6,900 millones de pesos. Eso solo como el inicio de los problemas de la elección para llenar los juzgados de nuevos jueces. Tenemos el problema de la implementación. El INE hoy en día no sabe cómo hacer efectiva esta elección porque tienes chingos de candidatos, chingos de puestos que llenar, pocas personas y tienes que toda esta elección tiene que ejecutarse en un solo día. Y no solo en un día, tiene que ejecutarse en 10 horas. Es decir, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En 10 horas tú tienes que poder ejecutar esta elección. ¿Cómo chingados lo van a lograr? Va a ser un tema político que les puede ir en contra. Ahora, en este momento yo entiendo, ahora sí puedo comprender muy bien por qué López Obrador, porque dejemos de engañarnos, no hubo encuestas, ¿por qué López Obrador eligió a Claudia Sheinbaum? Porque él vio que Claudia Sheinbaum era la mujer adecuada para su sucesora. Y ahora lo entiendo totalmente y le doy la razón conforme a su perspectiva. Porque de todo lo que se viene, de todos los problemas económicos, políticos, estructurales, de incongruencia y de coherencia, Claudia es la única dispuesta a tragar mierda. Es la única, güey. Para este momento, Marcelo Ebrard ya hubiera hecho el acuerdo con Alcántara Carranca. Sí, güey, sí. Ay, sí, este pendejo y su pinche propuestita. No, vamos a tirarla. Adán Augusto, puta, güey, lo hubiera traicionado en el segundo 2. Adán Augusto es de esos que, sí, patroncito, sí, lo que usted me diga, cómo lo quiere, cómo se lo pongo, pero si le das poder, güey, te apuñala la pinche espalda. Y Monreal es lo mismo. Monreal desde hace una década quiere darle la vuelta a López Obrador y no lo ha logrado. Entonces, su mejor camino ha sido radicalizarse. Lo que quiere Andrés Manuel, lo quiero doble, güey. Si Andrés Manuel lo pide, lo voy a pelear como un perro. Porque ha visto que su camino para empoderarse está por ahí. Y Fernández Noroña nada más estuvo ahí para hacer la fiesta un poco más ruidosa. Pero Claudia, de todos los que aspiraban para ser presidente, era la única dispuesta a tragar mierda. Es la única que iba a poder sentarse en la silla presidencial y ver cómo todo se iba cayendo, güey. Viendo cómo todo se volvía un desmadre. Cómo podía estar Claudia desde Palacio Nacional
viendo cómo le piden que pague los bonos del Naim, cómo ve que se devalúa cada vez más Pemex, viendo cómo llega Donald Trump, viendo cómo se ejecuta mal la reforma al Poder Judicial o cómo es inejecutable económica, política y estructuralmente. Claudia era quien podía tragarse esa mierda. Y podemos reconocer en este momento que el que sigue gobernando es López Obrador. Y no por esta línea de, ay, es que tú crees, güey, que una mujer no puede tomar sus propias decisiones. Es que tu pinche misógino crees que porque es mujer va a recibir las órdenes de un señor. No, güey. ¿Saben por qué sé que López Obrador sigue gobernando? Porque todos los pedos importantes que estamos viviendo en este momento fueron propuestas desde la administración anterior. La reforma al Poder Judicial es un pedo que en el cual el gobierno actual está muy comprometido, que se propuso desde el gobierno anterior. El meter a la Guardia Nacional, ahora sí completamente a la Sedena, fue una propuesta del gobierno anterior. Eliminar a los órganos autónomos fue una propuesta del gobierno anterior. Hasta el día de hoy, Claudia Sheinbaum no ha tenido que pelear por ninguna de sus propuestas, pero está aferrada y apostándole doble, triple, quíntuple a las propuestas del presidente anterior. Y si los temas más relevantes para este gobierno son las propuestas del gobierno anterior, adivinen quién sigue gobernando. Andrés Manuel. Y ni siquiera tenemos que verlo, ni siquiera tenemos que escucharlo. Simplemente en el hecho de que siguen impulsando, defendiendo y hasta generando reformas a la Constitución para que nunca nadie jamás con ninguna intención pueda revisar lo que le hacen a la Constitución, es que lo que importa es lo que dice el señor del gobierno anterior. Esa es la verdad. ¿Qué pasa en la Suprema Corte? Que se discute el proyecto y pensando que los 8 ministros que presentaron su propuesta iban a votar por la invalidez e iban con eso a salvar al gobierno de Claudia Sheinbaum, o al menos le iban a salvar la cara y le iban a evitar tragar más mierda de la que ya tiene que tragar, al final no fue así. Y no fue así porque el gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, fueron a hacer lobby, güey. Fueron a hacer lobby, fueron a presionar, y fueron a presionar por lo que se sabe a Pérez Dayán y a Ortiz Mena. Fueron a decirles, cambia tu votito, güey. Cambia tu votito, no la hagan de pedo, saquemos este pedo, desvincúlense de todo, no se metan al fondo del tema y a chingar a su madre. Se van a ir con su deber de retiro, se van a ir con su lanita, van a tener su pensión hasta que se mueran y después van a poder heredar esa pensión tranquilos. Nada más no nos compliquen el pedo. Acaben aquí ustedes, se solventa. Entonces al final Pérez Dayán fue el que le dio la espalda a los otros 7 ministros que querían invalidar esa parte de la reforma al Poder Judicial. Se discutió primero si era válido que los partidos políticos presentaran una acción de inconstitucionalidad, de lo cual ahí Pérez Dayán estuvo de acuerdo, o sea, votó a favor de que los partidos políticos presenten acciones de inconstitucionalidad. Pero cuando pasaron a la discusión de si la Suprema Corte tenía las capacidades de invalidar una reforma a la Constitución, Pérez Dayán, en cuestión de minutos, cabrón, empezó a presentar su perspectiva, porque así lo planteó, su posicionamiento, y sacó de pedo a todos, güey. O sea, cuando estábamos pensando que el peor panorama se nos venía con una crisis constitucional en la cual 8 ministros declaraban inconstitucional la reforma que habían aprobado desde Morena, el nuevo panorama estaba aún peor, cabrón. Y entonces Pérez Dayán, en cuestión de minutos, nos dice, ¿saben qué?
Lo que le hicieron a la Constitución con la reforma al Poder Judicial es una reverenda pendejada. Pero esta reverenda pendejada no la voy a cambiar por esta tremenda pendejada. Miren, estoy parafraseando también. O sea, el ministro Pérez Dayán no dijo reverenda pendejada y tremenda pendejada. Seguramente dijo increíble pendejada e inconmensurable pendejada. Pero una de esas dos dijo, no se metan en los detalles. Pero como sea, el ministro dijo, miren, aquí hay una insensatez, una incongruencia, y yo no voy a votar por un proyecto que es igual de insensato e incongruente. Y miren, en un punto le doy mucha razón. ¿Por qué? Porque lo que presentó el ministro Alcántara Carranca era un acuerdo político que se despegaba de la ley al no invalidar toda la reforma. Al no invalidar toda la reforma, todo lo que estaba ahí, había partes que carecían de sentido. Pero, una vez más, Alcántara Carranca juega el juego de la 4T y dice, hagamos un acuerdo político, te saco yo de pedos y tú me sacas de pedos. Y cuando dice tú me sacas de pedo, está hablando del Poder Judicial, porque los ministros ofrecieron su cabeza. Los 8 ministros que presentaron su renuncia dijeron, a la chingada, güey, nos vamos, ¿quieren nuestras cabezas? Nos vamos. Inclusive la ministra Margarita Ríos Farjat dice, güey, a mí no me des deber de retiro. Chinguen a su madre, tengo años para estar litigando y voy a vivir increíble, güey. Delicioso. A mí, quítame el deber de retiro, pero salvemos al Poder Judicial. Pérez Dayán, porque sí había dicho anteriormente que él no era quien para arrancarle hojas a la Constitución, vota en contra del proyecto del ministro Alcántara Carranca. Y entonces rompe el bloque de los 8 ministros y por lo tanto no pueden proceder a la invalidez de la reforma al Poder Judicial. Entonces ahí la presidenta ministra Norma Piña plantea lo que es ley, que es que a partir de la implementación de la reforma al Poder Judicial solo se necesitan 6 votos para invalidar una reforma constitucional. Es ley, güey. Morena lo hizo así y es una muestra de qué tan mal hicieron esa reforma que ni siquiera comprendieron o establecieron tiempos, momentos, cuándo iniciaba, en qué condiciones, solo pusieron, solo se van a necesitar 6 votos para aprobar o desaprobar un proyecto. No establecieron que a partir de la entrada de los 9 ministros. Entonces Norma Piña plantea la situación de, pues ¿qué? ¿Lo votamos con 6? ¿Por qué? Porque estaba en la ley, güey. O sea, sí estaba en la nueva ley que Morena puso. Pero, y aquí otra vez estoy de acuerdo también con el ministro José María Aguilar y con el ministro Pardo, que es, pues si era, o sea, si con 11 tenían que ser 8 los votos y son 11, 8 tienen que ser los votos. ¿Por qué, güey? Porque si lograban tirar esta reforma con solo 6 votos, les estabas dando el argumento de que eras igual de corrupto que ellos. No, yo sé que muchos que trabajan en el Poder Judicial hubieran deseado que se tirara la reforma con los 6 votos porque la ley se los permitía. Pero no puedes jugar así, o sea, a este tipo de regímenes les tienes que ganar bien, güey. Y aquí lo que hizo el régimen fue ir a presionar, fue ir a negociar, fue ir a amenazar. Lo que se rumora es que Rosa Isela fue a hablar con los ministros, Pérez Dayán, Ortiz Mena, y desde mi perspectiva, lo que se les amenazó fue de, dejen de hacerle la mamada, porque si tiran la reforma, lo que va a suceder es que la vamos a volver a presentar, la vamos a volver a votar, pero con unos cambios muy importantes, que primero es que se les elimina a todos su haber de retiro. Y esa pensión que estaban pensando que iba a durarles toda la vida, se les fue, güey. Se les fue, se acabó. Ya no más. También
En cuanto se vaya el ministro Luis María Aguilar, metemos a un incondicional que nos dé el cuarto voto que necesitamos si se les ocurre volver a meter una acción de constitucionalidad. Entonces, ¿quieren perder? ¿Quieren que choquemos? Ya vienen los trenes, démonos en la madre. O sea, Claudia Sheinbaum habló del proyecto que tenían y el plan B en caso de que el plan C no fuera aprobado. Era el plan B del plan C. Es decir, la misma reforma, pero ahora sí asegurándose de pasar a chingar a los ministros. Ahora sí asegurándose que estos ministros que votaron por tirar la invalidez, en el caso de que así hubiera sido, realmente se arrepientan de haberlo hecho. Entonces, Pérez Dayán se dobló, haya sido esa la razón o haya sido otra, se asegura, ¿no? Se discute mucho, sobre todo en X, que había una denuncia por acoso sexual o por abuso sexual. Miren, lo cierto es que no sabemos si hay esa carpeta. Si hay esa carpeta, no hay evidencia de ello. Si existió la carpeta con el voto, ya se eliminó. Pero definitivamente Pérez Dayán no le entró. Lo que sí hizo fue decir, ¿y saben qué? Este pedo en el que estamos metidos en este momento es porque desde el Tribunal Electoral aprobaron entregarle una mayoría a un partido que no la merecía, que no la había construido. Y desde ahí les dieron la oportunidad de hacer todo este cagadero. Es cierto lo que dice Pérez Dayán, pero también es muy cierto que Pérez Dayán era la última frontera, güey. Y la decisión de Pérez Dayán pasó a chingar a un chingo de trabajadores, a un chingo de abogados que trabajaron por años para ganarse un espacio, ganárselo a través de sus méritos, a través de su conocimiento, a través de su expertise, ganarse sus espacios dentro de un poder que sí brinda privilegios, pero brinda privilegios porque están bajo mucho riesgo. Porque tienen que definir la vida de muchas personas. Puede ser justo, puede ser injusto, pueden estar equivocados, pueden no hacer bien su trabajo muchos de ellos, pero sí es cierto que la gran mayoría se esforzó, trabajó, estudió, se capacitó para estar en donde están. Y la decisión de Pérez Dayán tiró todo eso a la mierda, güey. Todo. Y ya haya sido para no ser incongruente consigo mismo o para evitarse una investigación desde la fiscalía, como haya sido, la decisión que tomó Pérez Dayán fue egoísta. Fue egoísta porque le abrió la puerta a un régimen que lo que quiere es apoderarse de todo. Estuvo en el lugar, tuvo las opciones, tuvo las capacidades para poder presentar oposición ante un régimen que quiere apoderarse de todo y que quiere lograr las cosas a través del autoritarismo. Ya tienen la prisión preventiva oficiosa, ya quieren aprobar la prisión automática sin comprobar nada, sin tener una carpeta de investigación válida. Quieren prisiones automáticas para poder chingarse ya sea a un criminal, porque puede ser, o a un adversario político, o a una voz crítica, o a alguien con quien tienen un resentimiento. Por cualquier razón, desde el gobierno se le puede dar prisión a cualquier persona porque así lo quieren. Porque esas son las nuevas reglas del juego. Y como son los dueños, o se creen los dueños de las reglas del juego, entonces también se creen los dueños del juego. Pérez Dayán tuvo en su decisión frenar todo eso. Frenar la purga de jueces, la purga de magistrados, la purga de ministros. Bueno, la de ministros estaba entregada, pero de todos los demás trabajadores del Poder Judicial. Lo pudo frenar, no lo quiso hacer, güey. Pudo frenar la colonización de la 4T de los 3 poderes del Estado y no lo quiso hacer, güey. No lo quiso hacer. Por egoísta, güey. Porque solo estaba pensando en sí mismo. Y repito, haya sido por su congruencia,
haya sido por cuidar su haber de retiro, haya sido para evitarse una investigación desde la fiscalía, cualquiera que haya sido el caso, lo hizo para defenderse a sí mismos. Y ese es el pedo de la 4T, que cuenta que entre todos los que se le oponen, siempre va a haber 1, 2, 5 o 100 que van a pensar primero en sí mismos. Y de eso se sirven, güey. La 4T ya se lo hizo a Pérez Dayán, ya se lo hizo a la familia Yunes, ya se lo hizo a los integrantes del Tribunal Electoral, ya se apoderó a través de Guadalupe Tadei del INE. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue controlada 5 años por la señora Piedra, y la señora Piedra se sometió al gobierno y nunca mandó recomendaciones a la Sedena, a la Guardia Nacional, y siempre hizo recomendaciones o ataques en contra de medios que criticaban al poder. Y ahora quieren volver a imponer a Rosario Piedra. ¿Por qué? Porque la 4T cuenta con ese tipo de gente. Con ese tipo de gente que solo está pensando en sí mismo. Que no genera empatía, que no ve a futuro, que no ve en el macro. Cuenta con que siempre va a haber uno. La defensa que existía desde la ministra Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz era de: nosotros no podemos revisar una reforma a la Constitución, lo cual tenemos que pensar muy bien. O sea, es un mensaje que tenemos que asimilar. ¿Por qué? Porque nunca defendieron el proyecto, nunca defendieron lo justo o lo bueno o lo práctico o lo efectivo que iba a ser la implementación de esta reforma. Jamás. Ni desde los voceros de la 4T, ni desde los defensores de la 4T, ni desde los integrantes más importantes de la 4T, y mucho menos las ministras pro 4T, han defendido el proyecto. Lo que han atacado es la posibilidad de revisar lo que hacen desde la 4T. Y eso lo tenemos que ver, o sea, exponer. Jamás han defendido el proyecto. Lo que han defendido es que no se les puede revisar, lo cual es autoritario, lo cual es dictatorial. Eso sí es parte del fascismo, el pensar que no es que seamos los buenos, es que tú no me puedes revisar. Ese mensaje es aún más importante que la votación de Pérez Dayán. Pérez Dayán solamente le dio en la madre al último filtro, a la última frontera. Pero el mensaje del régimen es: no me puedes revisar, güey. Puedes ser ministro de la Suprema Corte e interpretar la Constitución y ver que tenga congruencia. Pero si yo pongo una reforma ahí, no me puedes revisar. ¿En qué tipo de país estamos viviendo, cabrón? Un país en el que dos poderes le aseguran al otro que no tienen capacidad de revisar lo que hacen. Ya sea en el proceso, ya sea en el contenido. No, güey, no me puedes revisar. Y tanto es así que ni siquiera la discusión en la Suprema Corte pudo avanzar a discutir el fondo de la reforma. Porque en el fondo la argumentación iba a ser muy fuerte. En el fondo de todo lo que estaba pasando dentro de esta reforma que ya está implementándose sin tener reglas claras, ¿cómo es que esta reforma estaba dañando derechos humanos, derechos laborales, la separación de los poderes, la imparcialidad de los juzgadores? Pérez Dayán inclusive también logró que se evitara discutir en el fondo. Podía no estar de acuerdo con la mayoría, pero sí aceptar meterse en el fondo y discutir y argumentar por qué no podía invalidar la reforma. No quisieron irse ahí, güey. No quisieron. Entonces, estamos en una situación donde
No sabemos quiénes van a ser nuestros jueces en el 2027. Hoy en día, güey, hoy en día no sabemos quiénes van a terminar como jueces. No tenemos la mínima idea, ni siquiera investigándolo, güey. Ni siquiera investigándolo podríamos saber quiénes van a ser los jueces en los próximos años. Y si a eso le aumentamos lo que es completamente en contra de los derechos humanos, que es la inclusión de los jueces sin rostro, es decir, personas en México van a tener jueces que ni siquiera vamos a saber quiénes son, y solamente tienen que meter ahí entre los delitos violencia, ¿no? O ¿cuál era? Vínculos con el crimen organizado, narcotráfico. Solo te lo tienen que poner ahí y tú no vas a saber con quién te está juzgando. No tienes una puta idea de quién te está juzgando. Hoy en día no sabemos quiénes van a ser nuestros jueces en el 2027. Aunque lo investigáramos, no sabemos quiénes se van a proponer. La gran mayoría de los jueces que pudieron haber aceptado el pase directo a la boleta lo están declinando, no quieren ser partícipe de esto, los están metiendo en una dinámica que no es natural para un juzgador, que es jugarle al popular. Y Pérez Dayán aceptó entrar ahí, aceptó que se le abriera la puerta hacia el régimen, que se le entregara definitivamente el poder judicial a la 4T. Ahora, yo jamás voy a decir que esto es bueno, pero sí creo que es necesario. Normalmente en el discurso de la 4T se asegura que es que ellos no me dejan hacerlo, es que estos otros no me permiten hacer lo que quiero para el bien de la nación. Siempre encuentran a alguien que es el pinche obstáculo para que algo no suceda. Siempre alguien es el culpable de que las cosas estén mal. Bueno, ahora que ya se les va a entregar el poder judicial, nos va a doler un chingo, güey. Nos va a doler un chingo. Vamos a vivir un chingo de injusticias y no sabemos dónde vamos a terminar todos aquellos que somos críticos al gobierno. Honestamente, y se los digo desde mis preocupaciones personales, claro que pienso que si sigo haciendo estos contenidos y me voy popularizando, probablemente algo me pueda pasar. No sé si en una cuestión de agresión o en una cuestión judicial, lo que sea. Pero puede pasar, ¿ok? Y tenemos que asimilar que a partir de este momento muchas cosas malas pueden pasar. Pero para que este país aprenda que el populismo no sirve de una chingada, lo tenemos que vivir, güey. La mayoría de la gente, a través de las encuestas, está de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. ¿Ok? ¿Es lo que quieren? Va a suceder, güey. Va a suceder y nos va a doler. Y nos va a exponer. Y nos va a costar. Y vamos a llorar sangre, cabrón. Un chingo. Y nos va a doler todos los putos días. Todos, cabrón. Pero creo que tenemos que tocar ese fondo para aprender de nuestras propias pendejadas. Creo que tenemos que cruzar ese umbral de mierda para ver que realmente sí podemos estar peor. Para ver dónde la fuimos cagando. Si Pérez Dayán le hubieran puesto un freno a la reforma al Poder Judicial, ¿cuál hubiera sido la argumentación que hubiera empoderado a la 4T? Es que fue el Poder Judicial. Es que fueron los ministros. Es que como estas 8 personas frenaron el voto popular. Ok. Ya está, ya lo tienen. Vámonos a la mierda todos juntos. Todos, güey. ¿La vamos a sufrir? La vamos a sufrir. Ojalá pudiera decirles, es que hay una forma de evitarlo. Ya no lo hay, güey. Ya no lo hay. Y el único buen deseo que podemos tener de este momento es que aprendamos, cabrón.
que aprendamos de la mierda que nos va a tener que tocar atravesar. Porque, ¿qué creen? La gran mayoría de este país va a tener que sufrir ese sistema judicial imperfecto, ese sistema judicial lleno de ineptos, ese sistema judicial en una constante curva de aprendizaje. Y ahora sí, toda la secta de la 4T no va a tener donde resguardarse, porque ellos tienen el control de todo. Controlan el legislativo, controlan el ejecutivo, controlan el judicial, controlan al INE, controlan la información, controlan al crimen organizado. El crimen organizado está de acuerdo con que la 4T siga. Todo está a favor de la 4T. Y si las cosas no mejoran, ¿va a ser culpa de quién? ¿A quién le va a tocar tragarse ese mojón histórico? A López Obrador. A López Obrador, ese legado que quiere construir se va a ir a la mierda si esto no le sale como lo habían planeado. Si yo me equivoco, voy a ser un pendejo más que se equivocó y la chingada y ay, miren el estúpido de Muñe que predijo lo peor para este país. Pero si ellos están equivocados, ese legado que quieren construir se va a ir por el pinche excusado. Y López Obrador, este AMLito bueno dientón, va a ser la mentira más grande en la historia de este país. Así que más les vale, con todo el poder que ya tienen en sus manos, lograr así de progreso. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos los que están uniendo a la comunidad que existe en A mí me dicen Muñe. Les aseguro que unirse a los miembros exclusivos de este canal vale la pena. Tenemos contenido exclusivo, tenemos los análisis políticos en su versión extendida. Y para despedirme solo quiero decirles que estoy seguro que muchos de ustedes, junto conmigo, tienen esta sensación de desolación, desesperanza, preocupación. Y creo que está justificado. Está justificado tener estas preocupaciones, pero si algo positivo les puedo decir es que siempre los que quedan en la historia con letras de oro son aquellos que están en contra de las actitudes dictatoriales, de las actitudes autoritarias, esos que están en contra de aquellos que elevan a una personalidad a niveles divinos, en el cual esa persona siempre está bien, nunca se equivoca y es mejor que todos los demás. Yo creo que lo que realmente vale la pena, y es algo que nos ha enseñado la historia, es que luchar por lo que es justo para todos es luchar lo que es justo para uno. Y no nos queda más que hacer eso, seguir luchando lo que es justo para todos. Y lo que se está implementando hoy en día en nuestro país no es justo para todos. Es solamente adecuado para unos pocos. Y ojalá esta lección que vamos a vivir no nos duela tanto, güey. O nos duela lo suficiente para haberla aprendido. Una vez más, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.